No sabía. No, dejó de ser correligionario. Ahora se fue también, ¿Viste? ¿no? Bueno, pero se fue. Las ratas huyen, es así. Son las primeras. Empezamos bien. Sí. Empezamos fuerte. No, fuerte es él, la verdad, porque... Confunde todo a veces. confunde. Hasta nosotros mismos, Cari, cuando hacemos la nota, decís, a ver, tal, no, yo ya no estoy ahí. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, yo quiero hacer un análisis más allá de la figura de Manes, porque no quiero focalizar en él, pero creo que lo que ha pasado, o el análisis que yo hago en los últimos años, se ha puesto como de moda los outsiders en la política. Y la verdad, la política no es para cualquiera. Hay que tener un temple particular. Hay que entender principalmente cuando uno tiene que ser mesurado y cuando uno tiene que levantar la voz. Hay que ser estratégico, hay que tener capacidad estratégica para entender principalmente cuál es el objetivo. Y el objetivo no está sobre uno. El objetivo nunca puede ser, yo vengo a la política porque quiero ser prócer. ¿Entendés? No, en realidad vos tenés que tener una vocación principalmente de servicio, y la administración del ego es fundamental en todos los políticos. Yo tengo una frase que digo siempre, que el ego para los políticos es como la kriptonita para Superman. Y lamentablemente lo que hoy estamos viendo con gente bastante novata y con poca experiencia en la política es que creen que es una vidriera más parecida al show y a la guerra de vedettes que ha vuelto al Congreso de la Nación, ¿no? Y que desperfila mucho cuál es el objetivo, porque obviamente la opinión pública va a atender al escándalo y no quizás en la misma sesión como la pasada, donde logramos, por ejemplo, saber los bahienses que todavía hay un faltante de plata comprometida muy importante que no le llegó a la ciudadanía y que eso abre una puerta de esperanza para muchos que están desesperados. Pasó quizás mucho más desapercibido porque todo estaba puesto en la mirada de Pagano y Lemoine, que es lógico, pero es distractivo. Entonces, cuando la política empieza a ser distractiva y no empieza a ponerse el foco en estas cuestiones que son centrales, cómo le resolvemos la vida a la gente, bueno, empiezan a aparecer los problemas. Y creo que todos pecamos de alguna manera en esta moda que vino en estos últimos años del outsider, de la gente de afuera, porque obviamente los que estaban no resolvían nada o estaban en los tongos de turno, y en lo que sintetizó muy bien en el presidente, en la casta, ¿no? Decir, bueno, yo no soy casta, soy mejor que los que no son casta. Ahora, yo quiero... Y quiero que trabajemos y quiero laburar mucho con la sociedad en que en algunos lugares como el Congreso necesitamos gente con experiencia, necesitamos gente con oficio político, porque somos, y en ahí me anoto, somos aquellos que podemos entender cómo dejamos de lado quizás las rispideces de los debates o de la retórica política para poner en foco dónde tenemos que trabajar y cómo buscamos los acuerdos para construir las mayorías y generar las transformaciones que hacen falta en este país, que son infinitas, Claudio. ¿Cómo se hace un diputado, un senador, un legislador en el recinto, en la Cámara, en la que integre, en tiempo de redes sociales? A los periodistas nos toca un poco lo mismo. Vos te das cuenta cuando a veces haces una entrevista, algo que nuestro interlocutor no nos te está contestando a nosotros. Está haciendo un microacting de 1 minuto y medio, hablándole al community manager, que después hace el recorte, lo cual ya es un fragmento de un fragmento de un fragmento, para difundir y que eso se viralice, o sea, y la situación del diálogo hacia donde vaya no existe. Entonces, a veces, con esa traba, esa dificultad, ese desafío que tenemos, uno lo proyecta y en el Congreso se ve claramente. Gente dice, bueno, porque ahora, y hasta prácticamente decís, empieza a mirar a un teléfono para que no importa lo que está sucediendo alrededor, cuál es el tema o qué pasa, sino una pelea, una chicana, para que después eso se recorte, etcétera. ¿Cómo volvés a recrear lo que un parlamento debe ser, que es un parlamento, como decías vos? En lugar de discusión, de debate y de resolución. Bueno, quizás no es el espacio de redes sociales. Hay que reconstruir el lugar que tiene que tener una
una herramienta que realmente ha tomado mucho posicionamiento, que ha utilizado mucho la sociedad para comunicarse y que hay poco aprendizaje, ¿no? Hay poco aprendizaje, creo que estamos como en un pico del proceso de redes sociales y de la interacción digital, y que hay que ver cómo madura todo ese proceso, hay que ver cómo se desencadena eso. Por lo tanto, yo no abandonaría ciertas prácticas tradicionales del debate, de la retórica, de escuchar al otro. Mirá, es súper interesante lo que vos decís, porque cuando yo hablo en un video, 40 segundos para una historia de Instagram, nadie me contesta, nadie me interpela. Entonces yo digo lo que quiero y me voy. Y así creen muchos que llegan a la política y principalmente al Congreso, creen que el Congreso es eso, y no. En el Congreso, especialmente en el recinto, y ustedes lo pueden ver, cuando uno está hablando y dice algo que no gustó a otro, empiezan a insultarte, te empiezan a interrumpir, tenés que tener esa habilidad retórica. Hay una frase que decía Lilita Carrió, que me lo dijo a mí en una sesión, y me dijo: mira, nena, Bien de Carrió. vos 4 años no sos diputada. 4 años sos aprendiz de diputada. Te recibís de diputado si reelegís. Y después, si reelegís y tenés otro mandato, ahí podés llegar a decir que sos realmente una diputada con trayectoria y podés manejarte en la Cámara. Y yo le escuché atentamente y dije: es verdad, eso es verdad. Porque yo veo cómo se manejan, y no lo digo solo en el Congreso argentino, me voy al Congreso de los Estados Unidos. Biden tuvo 27 años de senador. Y vos decís: casta, más casta que Biden, no, seguro que no. Ahora, Biden, cuando llegó a presidente o a vicepresidente, conocía de taquito cómo funcionaba el Congreso, no le tenías que explicar nada. Y esto quizás, traído a la Argentina hoy, si hay algo que Milei o el gobierno de Milei hizo muy bien el año pasado, fue tener éxito con el Congreso y en sus votaciones, porque entendió, más allá, el otro día discutía con otro periodista, ¿no? Decía: no, pero le dio la espalda al Congreso. Bueno, esas son las formas o el mensaje que quiere dar a la sociedad. Pero después de darle la espalda al Congreso, se dio vuelta y se puso a conversar con nosotros para sacar la ley bases. Y la ley bases es el producto genuino de la conversación política entre todos los sectores con el gobierno que había recién llegado. Llegó un mamotreto de 600 artículos que terminó siendo de 300, en los cuales la oposición modificó 176. Por eso votamos con 2/3, porque participamos todos en esa ley que era necesaria para avanzar en leyes estratégicas que necesitaba un gobierno con recién. Este mismo Parlamento y con este mismo gobierno. ¿Qué pasó en marzo de este año? ¿Qué pasó? Los bloques dialoguistas no somos los que dejamos de dialogar. Dejó de dialogar el gobierno con nosotros. ¿Y qué empezó a pasar? Una ruptura, hay un hecho, hay un día. No atendíamos más el teléfono. O nos atendían el teléfono, conversábamos y caía en saco roto en la conversación política o pública. Una decisión política, es una decisión política. Dijeron: es año electoral, vamos a broquelarnos. Hubo tensiones seguramente dentro del gobierno y en donde decidieron endurecer su núcleo duro. En mi opinión, creo que se adelantaron, creo que no es el momento. Creo que eso les va a traer mucho. Bueno, las dificultades son que el Congreso hoy pierden todas por goleada. Y acá no es que pierde el gobierno, pierde los jubilados, porque nosotros también perdemos. Bueno, desde afuera se ve eso, claramente, y se ve el otro lado de la moneda también. Todo año electoral, desde 1983, el Congreso está vacío. Se van todas sus provincias, se van a hacer campaña. Ahora, por lo que decíamos hace unos minutos, por las redes, por la tele, porque hay montones de personas que temen desaparecer, etcétera, dicen: el show lo vamos a dar acá, esto es un teatro. Y porque tenemos mayoría. Un teatro político, ¿no? O sea, no lo digo despreciativamente, si bueno, vamos a hacer la campaña acá adentro. No hubo en ningún momento, o sea, tantas sesiones, no se trabajó tanto, y yo quiero ver qué es lo que pasa en noviembre. Mirá, a ver si sigue la misma cosa frenética todos los miércoles, todos los jueves. ¿Qué perdió la oposición? ¿Qué perdió la oposición? Recién te estaba hablando del oficialismo. El oficialismo no conversa más con la oposición dialoguista. Entonces, ¿qué pasó?
la oposición dialoguista, no en su mayoría, pero algunos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Nos unimos a la oposición radicalizada del kirchnerismo y vamos a utilizar el teatro como circo romano del recinto usando la fuerza numérica. Yo estoy muy en contra de lo que hace esta oposición mayoritaria, porque no hay debate en las comisiones, no hay concertación, no hay conversación. Miren, ¿cómo funciona lo que nos están escuchando? ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando vamos a una comisión a tratar un proyecto, el que quieran, hay mucho debate, hay mucha conversación entre los distintos diputados de todas las banderas. Yo me siento con los zurdos, me siento con los libertarios, me siento con los kirchneristas, y vamos viendo si podemos tener un dictamen de mayoría, y a lo sumo va a haber uno que te diga, no, yo no estoy de acuerdo y voy con otro dictamen, pero hay uno de mayoría y uno de minoría. Estamos yendo al recinto con 6 dictámenes, con 7 dictámenes, o sea, cada uno vamos con nuestro dictamen, porque no hay acuerdo, exacto. O tratar de convertir el recinto, ponerlo en comisión directamente. Bueno, a ver, somos tanto, listo, ahora votemos. Exacto, entonces votamos, entonces yo no te voto los jubilados, porque la verdad, le estás haciendo un agujero, entonces me abstengo, y después, ¿qué hacen? Usan las redes sociales para denostarme, decir, ahí está, no se acuerda de los jubilados. No es que no me acuerdo de los jubilados, mi proyecto era mejor. Mi dictamen es mucho mejor, pero no llega porque está cuarto. Y solamente la discusión se da entre la mayoría y la minoría. Hay un fracaso político. Exacto. Para hacerla sintéticamente, es un quilombo. No se entendió. Escúchame una cosa. Vamos a los temas específicos. Esta semana, y vos lo mencionaste recién, el tema de la presencia de Guillermo Francos, que fue otro momento teatral. Estaba Francos ahí, bueno, sí, no, bueno, vamos a hablar de los audios, vamos a hablar de todo esto, pero quiero hablar particularmente del tema Bahía Blanca, de tu Bahía Blanca, de nuestra Bahía Blanca, bueno, por supuesto vimos con mucha angustia lo que pasó, con las inundaciones, con las muertes, los desaparecidos, las obras que no se hicieron, ese canal que estaba lleno de basura, bueno, ¿qué pasó en Bahía Blanca? ¿Qué había prometido el gobierno? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué se está haciendo mientras nosotros no lo vemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bahía Blanca está devastada. Los bahienses estamos devastados. No se levantó. No se levanta, porque para levantarla necesitas plata. Hay mucha buena voluntad, pero falta plata. Y la plata tiene que venir de la provincia y tiene que venir de la nación. Por eso yo fui muy clara explicándole al jefe de gabinete lo que representa Bahía Blanca para toda la Argentina. Nosotros aportamos por nuestra energía, por nuestro comercio, por nuestra industria, el 1% del PBI. Y lo que estamos reclamando, más allá que solidaria y generosamente, el presidente de la nada salió y dijo, voy a poner 200.000 millones de pesos de presupuesto nacional, y para todos fue muy importante eso, pero resulta que llegamos a agosto y falta ejecutar de ese dinero que salió por decreto. O sea, no es una cosa de una dádiva que da el presidente, sino que hay un decreto. 135.000 millones de pesos, eso es un montón de plata. No le llegó a los comerciantes porque quedaron excluidos del decreto. Solamente le llega a aquellos que tuvieron una afectación en la residencia. ¿Qué pasa? Hay unidades habitacionales, como vemos por todos lados, que comparten la misma vía de los impuestos, porque es una sola unidad habitacional, chorizo, y entonces solo uno recibe una familia y el otro se queda afuera. Esas cuestiones que no se tuvieron en cuenta en arreglar, y que yo las hablo con el intendente porque creo que es el que tiene que llevar en una conversación que tiene permanente con el Poder Ejecutivo esto para resolverlo, no se resuelve. Y están 135.000 millones de pesos que, por suerte, porque yo lo venía diciendo y había algunos libertarios que les gusta mucho el video, incluso la diputada Píparo con nombre y apellido diciendo que yo era una mentirosa, que se había entregado toda la plata, y yo voy a Bahía y me dicen, no, yo no recibí nada. Tengo lleno la casilla de mensajes diciéndome, no recibí, te escuché, me falta, mandé la inscripción, no me contestaron, etcétera, etcétera. Tenemos que resolverlo. Mi rol es pero esto ese. Es importante, y no me importa, perdón, plata Claudio, de toda la Argentina que está poniendo ahí. No me importa la bandera política que sea. Milei es libertario, el intendente es kirchnerista, lo del medio no sé qué,
yo soy radical. Acá a mí lo que me importa es que hay un bahiense en mi teléfono que me está diciendo que no le llegó la plata, yo pregunto, averiguo y ayudo a gestionar. ¿Y qué te contestó? Contale a nuestros oyentes, a la gente de Rivadavia, ¿qué te contesta me reconoció. Guillermo Francos? Me reconoció que por está escrito faltando. Y después en el recinto cuando vos le preguntaste. Reconoció que había un remanente de 135 mil millones de pesos aproximadamente, son 134, bla, bla, Sí, bla. X. Y que iba a llevarlo a la mesa de situación en donde iban a ver cómo se iba a canalizar ese dinero. ¿Y cómo se sigue eso? O sea, con Yo ese hablé con el compromiso ya intendente. público, ahora sí, bueno, listo, dijo esto Franco, ¿qué va a pasar? Yo hablé con el intendente y le dije, la lista que usted tiene de los comerciantes asciende a 7.000 comerciantes que no han recibido ningún tipo de ayuda. Dicen que recibieron ayuda del ARCA con una exención impositiva. Nunca se ejecutó. Se reglamentó. Quedó en la buena voluntad de los funcionarios. Llévele al ministro Franco todas estas inquietudes. Yo lo acompaño, estoy a disposición. Y mientras tanto estoy enviando una nota al jefe de gabinete con todas las inquietudes y denuncias de que no han recibido nada a la gente que me llega a mí, ¿no? Estamos dialogando con Karina Banfi, seguramente la conocés, la ves por acá por el streaming de Radio Rivadavia. Vamos a charlar de política, vamos a hablar del escándalo de los audios, de las elecciones que vienen, de la Argentina, de la economía. Quédate un cachito, quédate un ratito, ya venimos. Rivadavia. Me desilusionaron todos. Un mensaje que Argentina escucha con cierta recurrencia y que nunca terminó bien. ¿Qué pasa en la política, Cari? ¿Dónde estamos? ¿Qué mapa hay? ¿Qué pasa con las fuerzas del oficialismo, de la oposición llamada racional o constructiva, etcétera? ¿Qué pasa con el radicalismo? Un partido que era siempre la referencia de, bueno, cuando el viento sopla muy fuerte, por lo menos mirá lo que hacen los radicales, que van derecho y están fragmentados. Bueno, a ver, muchas preguntas. Primero, creo que tenemos que tomar esta época como una época de una gran revolución a nivel mundial. No es que solamente pasa en Argentina esto, sino que está pasando en todo el mundo. Entonces hay que tener una mirada un poco más amplia acerca del rol de la representatividad y de los intermediarios, de quiénes son los que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Y pasen, y cuál es la confianza que tiene una ciudadanía en un grupo que se supone tiene que representarlos. Y ahí se vuelve quizás más crítica esa vinculación. Para mí tiene que ver mucho por la improvisación que hay en muchos de los actores, por cuáles son las motivaciones por las cuales llegan a la política, ¿no? Algunos por dinero, otros por honor, otros por poder, porque la verdad es atractivo la administración del poder, el poder de hacer o el poder para hacer para ellos mismos. No lo sabemos, hay que poder identificarlo. Y es un proceso bastante difícil que lleva mucha capacidad introspectiva, no solo a los políticos, a la sociedad también. Y la verdad, la gente no está en el día a día para decir, bueno, voy ahora a analizar cómo vienen los políticos de la Argentina. No, quieren, van, laburan, lógico, se vuelven a la y casa, dicen, quieren el que me tener... representa está para justamente Exacto, me gusta, me cae llevar mi voz simpático, y traerme una solución. A ver esa, la colorada, qué sé yo, dijo dos cosas que me gustaron, más o menos, la acompaño. Y después das una vocación o das un voto de confianza más que nada. ¿Qué es lo que a mí me importa? Cómo los políticos o aquellos que realmente tenemos o sentimos la política como vocación, vamos a tener tiempos en donde nos va a parecer que todo es terrible y hemos atravesado muchos procesos de eso. Y cuando digo esto, lo digo como radical. Ayer estaba en otra radio donde un oyente decía, el radicalismo está muerto, murió. Y yo le decía, miren, nos mataron tantas veces y tantas veces sobrevivimos. Mira, un correligionario tuyo me hace pensar, a quien yo quiero mucho, me dijo la semana pasada, mira, pobre los del PRO. Yo digo, el muerto se ríe el degollado, ¿no? Pensaba, y se lo dije y nos reíamos los dos.
Me dice, no, porque ellos son un partido que tiene 20 años y se están pulverizando, es muy difícil. Nosotros tenemos 130. Exacto. Nos peleamos, todo, pero siempre va a haber algo más atrás, más lejos, que bueno, uno ahí tiene un sentimiento en común, tiene un ADN, siempre hubo alguna persona que conectó, tenemos en común a un funcionario, a un presidente, o lo que sea, y ellos no lo tienen. O sea, porque son más, Y tenemos más un legado, jóvenes, digamos. y tenemos un legado, y nosotros hemos atravesado procesos mucho más difíciles que como ha sido las dictaduras, donde nuestros dirigentes en esa época se iban a la casa, no hacían más política, se dedicaban a sus actividades privadas, decían no vamos a volver nunca más de verdad. Y de pronto volvíamos y hasta poníamos presidentes como Ilia o como Alfonsín. Entonces, yo creo que son tipos de mucha mesura, pero también quiero decir esto. Es una época, no solo para la dirigencia política, sino también para la sociedad, de personas que realmente tienen vocación de ser inteligentes, de tomar decisiones de manera inteligente y no livianas, y no leves, no líquidas. Hay que comprometerse más con lo que realmente uno quiere mejorar de uno mismo, y que si depende del otro, ser mucho más astuto a quién le damos ese voto de confianza. Es una etapa en donde estamos viviendo, no solo la Argentina, el mundo está viviendo en una sociedad muy boba. Hay mucha bobada dando vuelta, y tenemos que concentrarnos mejor en buscar gente inteligente que nos represente para que tenga esa actitud de no dejarse llevar por la ola y que realmente ponga lo que tiene que poner a la hora de resolver los problemas de todos. Te mantengo ahí, no te vayas, porque justamente si hay algo que, por lo menos en la historia, se le reclamaba al radicalismo, era eso que vos acabas de decir. Y bueno, a ver, el peronismo se define a sí mismo, el peronista, como el movimiento entramos todos, nos movemos para acá, nos movemos para allá. Somos contradictorios, y la vieja frase es que nos estamos reproduciendo. Entonces es muy difícil reclamar o interpelar a un peronista clásico, que ya es un oxímoron, porque no sabés cuál es el clásico, qué sé yo. Está bien, es una forma política que maduró durante el siglo XX, yo creo que también está en crisis ahora, pero que no requiere de esto que vos decís. Te dice, bueno, mirá, cuando aparece uno vamos todos atrás de ese, y después aparece el opuesto y vamos todos atrás de ese, y ya está. Bueno, así vivimos 40 años, bueno, pero históricamente así vivimos 40 años. El radicalismo era, no, mirá, que se rompa pero no se doble, hay cosas que no se negocian, qué sé yo, y realmente ahora, y aparte escuchás a algunos radicales hablando de otros con un odio que vos decís, viejo, porque esto, porque aquella, pues mirá lo que hizo, mirá dónde está, mirá lo que votó o lo que no votó, o a quién apoya o a quién no apoya. Tenés radicales en todos los frentes, los tenés cerca de Milei, los tenés Tenemos cerca... 3 bloques en el... ¿Cómo? Bueno, yo primero parto de la base ¿Dónde que estás vos y qué, dónde hay que estar? El que se va del partido o se va del bloque radical no es más radical. Primero empecemos por ahí. Porque, ¿sabés qué? Es hermoso decir, ay, yo soy radical, y Alfonsín, y Balbín, y son todos honestos, y vos te embanderás en la honestidad, pero después, cuando te viene el sablazo de la convención, del partido, del Comité Nacional, no te gusta nada, y entonces sos un libre pensador radical. No. Entonces, los radicales pelucas no son radicales pelucas, son pelucas, punto. Y los de democracia para siempre no son radicales, pregúntenle a ellos porque estoy confundida. ¿Qué son? Yo me quedé en un bloque y fue muy difícil, es muy difícil. Ahora quizás ya con las cartas echadas es un poco más tranquilo. Pero nosotros tuvimos una crisis y estamos atravesando una crisis dirigencial muy fuerte. Una crisis dirigencial que nos supo entender que estábamos gobernando 5 provincias y que el diálogo con gobernadores, con la calidad de gobernadores que tenemos, porque si vos ves, hagamos una evaluación. Mendoza tiene superávit fiscal. Santa Fe está equilibrando las cuentas. Chaco está haciendo magia, pero con una sobriedad que realmente hay que destacar el trabajo que está haciendo Leandro Esderó. Corrientes, puja entre los propios radicales, ahí entramos en los problemas. Entonces,
Cuando la dirigencia Y, nuestra... perdóname, Jujuy, falta. Ay, Jujuy, me olvidé, Solo perdón. Que no Jujuy. crean que los olvidamos No, de no, Jujuy. ¿cómo? sí, de Jujuy, Sadir. por favor, que realmente Sadir es un tipo con un perfil muy, muy bajo, pero dedicado a la administración de una provincia extremadamente difícil, porque es una provincia limítrofe, con un montón de adversidades. Desafíos, sí. Entonces, ¿cómo un presidente como Lustó? Digo, para decir nombre y apellido. Sí, bueno, porque te lo voy a preguntar yo. decilo vos sola. No pisó ninguna de estas provincias, no caminó. ¿Cómo un presidente del Partido Radical Nacional no fue a visitar hasta el último pueblo en donde tenemos un comité? Primera cuestión. Segunda cuestión, la centralidad de la ciudad de Buenos Aires es una realidad del radicalismo muy diferente desde el 2001 a la fecha en lo que vivimos en el resto del país. Entonces, tenemos que hacer un reseteo del radicalismo. Y esto estamos esperando que pase en todo este proceso, porque no vamos a intervenir. 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, una elección estratégica, y después en todo el país el 27 de octubre. Y después vamos, quienes estamos y tenemos responsabilidades, como yo, siendo diputada, como Maximiliano Abad, siendo senador, como Vichy, como, no sé, los mendocinos, qué sé yo, un montón, somos un montón, seguimos siendo un montón, con una representación mucho más reducida que vamos a tener, lamentablemente, en la Cámara de Diputados, y en la que habrá que hacerse responsable esos dirigentes que tomaron malas decisiones. Porque sabes que es muy lindo decir, ay, me desgarro la vestidura, yo con este gobierno no voy ni a la esquina, le voto todo en contra y acá no ha pasado nada, y empezás a tener 70% negativo porque no estás entendiendo qué te dice la calle, no estás entendiendo qué te está diciendo tu votante. Y tu votante, el votante radical, el 30 de octubre del año pasado, cuando nosotros hicimos una reunión, no, perdón, del año pasado, del 2023, cuando nosotros perdimos las elecciones y salimos terceros con Patricia, nos sentamos en el Comité Nacional y dijimos, en el balotaje nos abstenemos, votamos en blanco, 1%. ¿Dónde fue nuestro votante? No, con Milei. Con Milei. Eso está claro. Porque así como los oyentes estamos escuchando hoy, no quieren más kirchnerismo, y nosotros, los radicales, no tenemos nada que ver con el populismo. Vamos a hacer la última pausita y entramos al sprint final con Karina Banfi acá en el estudio de Rivadavia. En el Congreso frente a esto, con el presidente de la Cámara, con Martín Menem. Decir audios, Karina, es como tremendo. No, estamos hablando con Karina Banfi, no Karina Milei. Banfi. Me llamo a partir de ahora Banfi, así no hay problemas. Mirá, yo creo que principalmente la justicia tiene que inmediatamente ponerse a investigar qué es lo que pasa, porque la cercanía, ¿no? El grado de separación que tiene todo este escándalo con el presidente, más allá de que sea mentira o verdad, es lo menos importante hoy. Lo más importante es cómo profundiza el fiscal y el juez su investigación. A veces yo escucho, bueno, era un tortuga y ahora es una liebre. Lo más importante es que esté investigando. Ayer tuvimos el allanamiento de la droguería, 4 allanamientos creo que fueron al final, de la droguería. Creo que son medidas inmediatas que tienen que establecer y esclarecer qué es lo que pasa y si efectivamente es una operación, encontrar a los culpables, porque esto tampoco puede ser. Y si no es una operación y realmente, efectivamente, tenemos funcionarios que utilizan el poder y el lugar que les ha dado la sociedad para corromperse y para corromper a todo un sistema tan sensible como es el sistema de salud, bueno, creo que bienvenido entonces a este escándalo para que sepamos la verdad y que se puedan ordenar, porque lamentablemente la corrupción en el sistema de salud no es nuevo. Y creo que es de los sectores más sensibles y más fáciles de corromper por las emergencias que tienen, en donde compra a veces rápida, no hay licitación. Se bajan mucho los controles, los proveedores son pocos. Los proveedores son pocos y lamentablemente esto lo hemos visto en el PAMI ya desde los 90 y atravesado a la Argentina, y ojalá se corte de cuajo esta situación, porque lo que sí necesitamos es que sobre todas las cosas el sistema de salud, el sistema público, que es un derecho constitucional,
llegue efectivamente a los ciudadanos con la seguridad que tenemos que tener. Tenemos el tema de fentanilo también atravesado en la misma agenda. Entonces, la verdad me parece extremadamente delicado y serio como para hacer algún tipo de aprovechamiento político. Lo que sí me parece muy importante es que el rol de la justicia lo cumplan a rajatabla para que no tengamos otros sectores, como puede ser el Congreso de la Nación, que tenemos facultades de investigar, asumir un rol que la justicia no estaría tomando, que se ve que en este caso no está sucediendo, por suerte. Karina Banfi, mujer diputada radical, hincha del Rojo, ¿qué más? Ay, de Bahía Blanca. qué horror. Gracias por Estamos venir. tristes. Gracias por esta visita. Gracias a vos.